Bienvenidos de regreso. En días pasados trascendió que no se pudo instalar la audiencia del caso Ispol debido a una demanda pendiente de recusación solicitada por la propia entidad contra la jueza Yadira, contra la jueza a cargo del caso. Para conversar sobre esto, para entender mejor la situación del Ispol, las investigaciones que se están llevando a cabo y el avance del proceso, hemos invitado a Renato González, que ya aparece en pantalla. Muy bien, coronel Renato González, él es el director del Ispol actualmente, y vamos a ir avanzando un poco sobre este tema hasta toparnos con la actualidad del asunto. Renato, un muy buen día, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Fernando, y por su intermedio a todos los televidentes. Empiezo por el tema que usted lo manifestó en la introducción, la recusación que habíamos interpuesto en días anteriores a la señora juez Yadira Proaño. ¿Cuál fue la causa fundamental de esta recusación? Nosotros en el día 78 de la instrucción fiscal, que recordemos dura un máximo de 90 días, salvo que existan nuevos vinculados, donde se puede ampliar por 30 días más. En el día 78, Fiscalía solicitó audiencia para vincular a 6 personas más. Esto debía ser despachado en los próximos 5 días de manera normal por parte de la señora juez. Bueno, ese despacho se demoró aproximadamente 20 días. Transcurrido ese plazo, cuando se intentó instaurar la audiencia por parte de la defensa técnica de uno de los personajes que ni siquiera había sido todavía vinculado, se produjo varios incidentes, 2 incidentes puntuales. Primero, una apelación en el sentido de que la convocatoria no había estado en firme, y luego un recurso de hecho que fue desechado en días posteriores, es decir, una serie de actividades dilatorias del proceso. Sin embargo, de lo anterior, en procura de sanar el proceso. ¿Y por qué decimos sanar el proceso? Porque si nosotros dejábamos pasar esta circunstancia de los días en exceso que se demoró la señora juez en despachar, corríamos el grave riesgo de que más adelante alguna de la defensa técnica hubiera argumentado viso de nulidad. ¿Qué preferimos hacer? Recusarle a la señora juez. Nuestro pedido fue atendido por los superiores. El día jueves anterior se dio la audiencia y la juez ahí supo justificar indicando que había estado con un certificado médico, circunstancia que no había sido conocido por ninguno de los sujetos procesales, pero que nos permite retomar a la normalidad del proceso y desactivar cualquier intento que en su momento pudiera haber planteado la defensa técnica. ¿Se ha solicitado, Renato, ya nueva fecha de audiencia? Yo entendería que como eso pasó el día jueves, en el día de hoy la señora juez deberá convocar en un plazo máximo de 72 horas a la audiencia de vinculación de los 6 nuevos procesados. Dígame una cosa, Renato, ¿por qué recién se está intentando vincular al señor Cherres si desde un principio se hablaba pues de que todas las miradas apuntaban hacia allá? Lo que pasa es que viene la diferencia entre la verdad histórica y la verdad procesal. ¿A qué nos referimos? La verdad histórica es lo que uno ya puede tener conocimiento cabal de cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, en el sistema procesal penal ecuatoriano, pese a la oralidad, todo debe manejarse con lo que están en los cuerpos procesales. En virtud de eso, es la Fiscalía quien, dirigiendo la investigación, paulatinamente va incorporando a estos nuevos actores, y llega un momento determinado cuando, ya contando con elementos de convicción, solicita la audiencia de vinculación. Renato, repasemos un poco el caso. En principio, empezar por preguntarle, su gestión es bastante nueva. ¿Ustedes han identificado otro tipo de operaciones financieras, digamos, que tienen visos de irregularidades hasta el momento? Claro, nosotros no podemos manifestar que ya está cerrado todas las novedades que se van encontrando. De hecho, hemos identificado inicialmente 3 momentos, del 2013 al 2019, cuando se realizaron esta serie de operaciones irregulares. Luego viene el primer semestre del 2020, cuando empiezan a presentarse los hallazgos ya con una nueva administración. Y a partir de agosto del 2020 es que se han presentado las denuncias, tanto en Quito por parte del Ispol, como en Guayaquil por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y van avanzando paulatinamente. Sin embargo, solo por darle un ejemplo, en el mes de abril de este año, nos percatamos de una primera operación swap por aproximadamente 85 millones de dólares, que consistió básicamente en lo siguiente. En el año 2014, Val Pacífico, a través del señor Jorge Ramos, le presenta una propuesta al Ispol de realizar esta, entre comillas, denominada operación swap, para intercambiar
bonos 2015, es decir, estábamos a meses de cobrar en efectivo 85 millones de dólares. ¿Cuál fue el argumento? De que en el 2014, y siendo que estaba tan próximo el vencimiento, los bonos se cotizaban en aproximadamente el 102%, que es muy bueno, pero hubiera sido positivo si se recibía dinero en efectivo. ¿Sabe lo que ocurrió? Le cambiaron al ISPOL bonos 2015 a meses de cobrarlos por bonos 2024. Bueno, con la reestructuración del 2020, ahí tiene usted el perjuicio al que se vio expuesto el ISPOL. Sin embargo, de esto, ¿quiénes fueron los beneficiarios? Todas estas empresas intermediarias como Westwood Capital Market, como el mismo Val Pacífico, que dicho sea de paso, hemos pedido a través de Fiscalía el acceso a unas 2 auditorías que son fundamentales, realizadas por la empresa Pricewaterhouse, tanto a Banco del Pacífico como a la Casa de Valores Val Pacífico. Coronel, le he escuchado decir en un par de entrevistas que estas empresas privadas incluso se han quedado con los papeles, es decir, en este momento el ISPOL no tiene respaldo de esas operaciones. Esa es parte de las anormalidades, que podríamos llamarlo menos de lo que nos hemos encontrado. El capital del ISPOL ascendía a 1.500 millones de dólares. De esos 1.500 millones de dólares, 600 estaban entregados a nuestros afiliados en préstamos. Van disminuyendo el monto y a veces hay divergencias, dicen, ¿por qué las cifras van cambiando? Porque depende de la fecha de corte, ¿no? Entonces, en un principio, esa era la realidad. El gran grueso del capital del ISPOL estaba distribuido en aproximadamente 7 segmentos de las inversiones no privativas. De estos 7 segmentos, para ser rápido en la explicación, 3 constituyen a las empresas con el señor Jorge Chérez. Me refiero a la operación Swap por 327.3 millones de dólares con bonos de deuda interna. Me refiero al tramo denominado bonos con pacto de recompra, donde los bonos realmente constituyen una garantía nada más. Y me refiero al tramo de bonos puros. Todo esto suma aproximadamente 693 millones de dólares. ¿Cuál es el inconveniente? Que hasta el momento el custodio de esos 3 tramos es Institutional Custody Service, empresa del señor Jorge Chérez Mill. En la práctica, el ISPOL no tiene el control de estos instrumentos internacionales. Y aparte de eso, tenemos otros 4 tramos, los fideicomisos, que también tienen una serie de irregularidades donde llegan aproximadamente a 69 millones, la compra de obligaciones y de facturas comerciales negociables, que cada uno de estos tramos son de 47 millones, y también la adquisición de proyectos inmobiliarios. ¿Bajo qué formato de acuerdo se reserva Institutional Custody Services el derecho de tener los papeles y operar con ellos? Ahí viene esta trama que nosotros la hemos denominado crimen organizado político económico transnacional. ¿A qué nos referimos? Existió dentro del ISPOL esta estructura de los directivos coludidos con estos agentes externos representados principalmente en el DC Vale, que fingía una custodia a la cual no estaba capacitado, no tenía competencias para hacerlo, pero que sin embargo había subcontratado a Institutional Custody Service para que realice aparentemente esta custodia internacional de instrumentos internacionales como los bonos puros. ¿Qué más vemos ahí? Esta laxitud de los organismos de control, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La complicidad del Banco Central de su momento, que la operación Swap de 327 millones la registró de manera manual el 8 de enero del 2016. También la complacencia de la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde se dieron inicialmente estas operaciones. Es decir, como vemos, es una trama bastante compleja, con varios actores externos al ISPOL, pero que nos demuestran esta bien coordinada estructura que operó. Y ahí mucho me temo y alerto con tiempo a la ciudadanía y al país en general. Sería muy pretencioso el pensar que el ISPOL, que es el tercer fondo previsional, fue el único que constituyó el blanco de estas organizaciones. Recordemos que el IES tiene 25 veces mayor capital que el ISPOL. ¿Y ustedes creen que eso pasó desapercibido para estas estructuras? Habría que investigarlo. ¿Se sabe de algún, digamos, en las investigaciones ha llevado la cuerda a alguna operación en el IES? Bueno, yo les puedo manifestar que en el BIES ya se encontraron 167 millones con la figura de fideicomisos, es decir, con figuras similares a las que se utilizaron en el ISPOL. ¿A qué me refiero yo? No les sorprenda. Con los mismos personajes vinculados, Renato. No necesariamente, pero sí la misma estructura, la misma organización. ¿A qué me refiero? La figura que utilizaban es lo que ya han encontrado en el BIES, con 167 millones. ¿A qué me refería yo? Que también no se sorprendan que el resto de instituciones estén en la etapa de negación, en aquella que se encontraba el ISPOL hace 2 años, cuando pensábamos que todo estaba absolutamente bien.
Bueno, habrá que chequearlo. De ese gran capital del ISPOL en este momento, ¿cuánto se encuentra en papeles y cuánto es la liquidez de la que disponen? Y esto básicamente para poder cumplir con sus afiliados y con las jubilaciones. Bueno, la mayor incertidumbre se centra sobre todo en el tramo de los tres segmentos con las empresas relacionadas al señor Jorge Chávez. Me refiero a casi los 700 millones de dólares. De la operación swap, 327, de bonos compactos recompra, 216 y de los bonos puros, 162. Sin embargo, los otros tramos también tienen irregularidades. En el mes de diciembre del 2020, por disposición de la Superintendencia de Bancos, se reclasificaron 854 millones del capital del ISPOL. ¿Qué significa reclasificar? Que pasaron de estar contablemente como inversiones fallidas a cuentas por cobrar, que eso es gravísimo. Eso nosotros tenemos obligadamente que recuperar. Caso contrario, para que sea de fácil comprensión de la ciudadanía, implicaría una pérdida de casi el 50% del capital del ISPOL. Hemos tenido nosotros la oportunidad de cumplir fielmente las prestaciones de nuestros afiliados, pero sí tenemos repercusiones. Ustedes deben haber escuchado la serie de reclamos en cuanto al sistema de salud policial, porque no existían los recursos suficientes. En pensiones se ha cumplido oportunamente, pero esto va atado a que de parte del gobierno central exista la transferencia de los aportes patronales y personales como correspondería. Si 2, 3 meses el Estado ecuatoriano se atrasa en esos aportes patronales o personales, nosotros tendríamos serios problemas de liquidez. ¿Han llegado a algún acuerdo con el gobierno para mantener cierta rigurosidad en esos aportes? Bueno, nosotros fuimos invitados primeramente a la Presidencia de la República con mi comandante general, la señora general inspector Tania Varela, con un representante del servicio pasivo que integra el Consejo Directivo, y ahí tratamos directamente este tema con el señor presidente de la República. Él muy gentilmente no se comprometió, porque hay que entenderlo, como él dijo, yo no puedo garantizarles que esto puede ocurrir, pero sí les puedo ofrecer que vamos a tener toda la predisposición para que durante la administración actual los aportes patronales y personales sean oportunamente atendidos. Sin embargo de eso, mire que ya tenemos nosotros deudas pendientes del año 2016 del gobierno de esa época, y también desde el mes de agosto hasta el mes de abril del gobierno anterior. Renato, ¿existen otros casos de incumplimientos en este momento con el ISPOL? ¿De incumplimientos en qué sentido? En los pagos. Bueno, hay una serie de empresas que nos deben, y dentro de esa serie de empresas hay de todo. Hay desde aquellas que han presentado sus planes de reestructuración, hay otras que están honrando oportunamente sus pagos, hay algunas que nos han explicado lo que es de público conocimiento, la situación económica acontecida el año anterior, producto de la pandemia, y que han pedido una ampliación de plazos. Pero también hay de las otras empresas, como las del señor Gadi Van Gonstein, Enrique Huerta, Enrique Wayson, que gozan ahora de los plácemes en Estados Unidos, pero que aquí, sin embargo, aquí fueron estafando aproximadamente 70 millones de dólares. Me refiero a Ecoagran, a Delcor y a Fertisolubles. Bien, Renato, estaremos muy atentos al establecimiento de nueva fecha de audiencia y a qué se da a partir de eso para volver a invitarlo y seguir conversando sobre esto, tratar de entender este tema que es tan complejo también para la ciudadanía y de cómo se ha dado este perjuicio tremendo a las arcas del ISPOL. Muchas gracias, Fernando, y por su intermedio un saludo a los afiliados activos y pasivos del ISPOL, y muy gentiles por estar pendientes del tema. Gracias. Muchísimas gracias a el coronel Renato González, director del ISPOL. Nos vamos a un corte, volvemos.